Pues esta sería la segunda parte de reología, en la parte de introducción a reología, polímeros y biomateriales. Y esta parte me gustaría empezarla con una historia. Es que siempre empiezo con historias. De que me acuerdo cuando a mí me mandaron esta parte, la de moldes, troqueles, herramientales, pues yo no sabía ni qué era un molde ni un troquel, y mucho menos un herramental, ¿no? Entonces, y pues lo primero, pues me puse a investigar, ¿no? ¿Qué era un molde y qué era un troquel y una herramienta? Evidentemente, pues cuando empecé a investigar, se me vino el primer ejemplo pues de mi vida, ¿no? Me acuerdo que mi mamá luego me decía, no, pues acompáñame al mercado, ¿no? Y yo, pues evidentemente siempre decía, no, yo no voy, yo no, hay que te acompañe alguien más. Y me convencía diciéndome, te voy a comprar un juguete. Entonces, mi mamá siempre pues ya después de ayudarle y todo el tema, me decía, dame, comprame ya algo, pero pues evidentemente siempre me compraba lo más feo, ¿no? Lo más feo, que es un luchador de plástico, ¿no? Que básicamente pues estos son como pues armas blancas, ¿no? Pueden servir como cuchillo para cortar a alguien, ¿no? Por la cantidad de rebaba que tienen en todos lados, ¿no? O sea, vean los brazos, todo están, están bien curiosos, pero están bien feos. Entonces mi mamá me compraba esos juguetes feos, ¿no? Y fue una de las cosas que empecé a investigar primero, pues cómo se hacían ese tipo de luchadores. Y aparte, ¿por qué estaban tan feos, no? Si en estos días ya se pueden producir piezas plásticas de alto nivel. Entonces, aquí en la gráfica podemos ver de la izquierda los luchadores clásicos con un montón de rebaba. En la industria eso se conoce como flash, esa rebaba. Y del lado derecho tenemos ahí los moldes, ¿no? El clásico molde de Santo, que fue el primer luchador que se hizo para este tipo de moldes. La historia se remonta a que era un señor que le pidió permiso al santo de hacer un juguete de él y lo talló en madera. De ahí sacó el molde de yeso y finalmente uno de metal. Casi todos los inyectan en una casa con inyectoras muy pequeñas y casi a mano, ¿no? Prácticamente lo hacen a mano y por eso salen con tanta rebaba y tan mal hechos, ¿no? Esto, o sea, evidentemente el control de calidad, pues no les interesa. En la parte de abajo, como les decía, hay moldes mucho más sofisticados y mucho más grandes, ¿no? Los que están viendo ahí son del tamaño de un aljibe. O sea, imagínense cuántos litros son como 1000 o más litros, ¿no? Son enormes esos moldes. Entonces, así fue como yo empecé a entrar aquí al tema de los moldes. Entonces, como les decía, lo de plásticos, eso tiene que ver con propiedades de los materiales, no con una definición propia del material. Entonces, más bien este tipo de materiales nos deberán de referir como polímeros. Y todos los polímeros son fluidos no newtonianos porque su viscosidad no es lineal, es decir, que cambia, ¿no? Cuando le aplicamos una fuerza o temperatura, cambia. Entonces, un polímero viene del griego polis, que es mucho, y meros, que es una parte o segmento, es decir, que están hechos de muchas partes o muchos segmentos. Y como lo dice, es una sustancia compuesta por grandes moléculas. Por otro lado, sería mono, que es uno, y meros, parte, ¿no? Una sola parte. Se juntan varios de esos monómeros y forman cadenas muy largas, ¿no? Al momento de que nosotros formulamos estos polímeros, no hay manera de controlar qué tan largas son esas cadenas, ni cómo se van a entrelazar las cadenas entre ellas, ¿no? Hay unas que pueden estar muy enredadas, otras no, pueden adoptar diferentes formas, pero eso no lo podemos controlar. Ajá. Y entonces una forma de medirlas y de caracterizar esos polímeros es a través de un aparato que se llama reómetro y se realiza una reometría. Son dos discos, el aparato generalmente consiste de dos discos, eh, donde la muestra se pone en el centro, se acercan los dos discos y se hacen girar a una determinada velocidad y de ahí se determina la fuerza de cizalla y por lo tanto la viscosidad. En este tipo de aparatos generalmente existe un sensor en la parte de abajo. Este sensor también registra el movimiento en el eje vertical de los platos, y es decir, el empuje que está produciendo el fluido, y eso se refiere a la elasticidad o a los esfuerzos normales del material. Ajá. Entonces,
Hay otro tipo de viscosidades, como en este caso que se trata ahí de caracterizar la viscosidad extensional y se hace se separan las dos plaquitas, se genera un hilito y cuando se rompe, pues ahí sería la viscosidad y eventualmente la viscosidad extensional. Pero bueno, esto es aparte, ¿no? Esto ya es un tema un poquito más avanzado, pero es esa parte. Entonces, imagínense que nosotros tenemos dos baldes, ¿no? Uno lleno con agua y otro lleno con un polímero, el que sea, ¿no? Vamos a pensar en, ¿qué les gusta? ¿Miel? Vamos a pensar, no, el miel no, uno más pesado. Vamos a pensar en una pintura, ¿no? Le hacemos un hoyo en el fondo, aplicamos una fuerza y el agua sale a una cierta distancia, ¿no? En este caso saldrá una distancia 1. Tengo puntero. En este caso será una distancia 1. Si esa misma fuerza la aplicamos sobre la pintura, también sería esa distancia 1. Ahora, si nosotros hacemos ese mismo experimento, pero aplicamos el doble de presión o de fuerza, veríamos que hay una diferencia entre la distancia que el chorro, entre la distancia que alcanzaría el chorro de agua y la distancia que alcanzaría el chorro de la pintura, ¿no? Y así sucesivamente, si aplicamos 3 veces la fuerza, pues sería diferente, ¿no? Aquí como vemos son crecimientos lineales la que tiene el agua, ¿no? 1, si aplicamos una fuerza 1, avanza 1. Si es 2, 2. Y si es 3, 3. A manera de ejemplo, ¿no? No necesariamente existe así, pero esa es una manera de ejemplificar lo lineal que va creciendo la viscosidad del agua y respecto del polímero. Generalmente aquí, como ven abajito, cuando hay el flujo contra la presión, la del polímero se desvía, ¿no? Respecto del agua, que es un crecimiento lineal. Y en términos de, por ejemplo, si viéramos una gráfica de la viscosidad, pues veríamos que la línea azul sería 1 newtoniano, es decir, esa sería el agua, su viscosidad no cambia. La línea naranja, por ejemplo, podría ser la pintura. No sé si se han fijado que la pintura, conforme más la agitamos, se hace más delgadita, ¿no? Es por eso, porque estamos aplicando una fuerza, estamos incrementando una fuerza y por lo tanto su viscosidad va bajando, ¿no? En el otro caso en el que les decía de la maicena y de los engrosantes, sería lo contrario, ¿no? La viscosidad va creciendo y se va haciendo más gruesa, ¿no? El fluido. Bueno, entonces, pues estos serían algunos ejemplos de fluidos no newtonianos y bueno, uno newtoniano que es el de acá arriba, que es el agua. Aquí tendríamos una especie de aceite o goma. Podemos ver como aquí pues, hay una elasticidad evidente y aquí tendremos lo que les enseñé en la parte 1, que eso se llama efecto Weissenberg, que el fluido no newtoniano sube a lo largo de la varilla, ¿no? Bueno, ahora esta sería el video de arriba, es una inyectora, como la que vieron en Ciatec, ¿no? Hay una tolva donde se introduce el polímero, hay pequeños pellets, bueno, el polímero se corta en pequeños pellets que son pequeñas bolitas, se alimentan por ahí a través de un tornillo sin fin que las hace pasar por un canal. Ese canal está cubierto de resistencias que le proveen cierta temperatura al tornillo y también el tornillo conforme va moviendo el material va haciendo que éste se funda, ¿no? Lo ideal es que en la punta, en la parte final del tornillo, el polímero llegue completamente fundido, ¿no? Para que pueda ser inyectado al molde y se pueda producir la pieza deseada. ¿Sale? Entonces, otra vez se echan los pellets, empieza a avanzar a través del tornillo, sin fin, se empiezan a calentar a través de las resistencias, avanza, llega a la parte de la boquilla, completamente fundido, y se inyecta hacia el molde para crear la pieza. ¿Vale? En la parte de abajo estaremos viendo un molde, ¿no? La parte fija en el lado izquierdo del molde, que es donde se crea la pieza, y la parte fija, la parte móvil del lado derecho y la parte fija del lado izquierdo del molde, ¿no? Vemos que la parte móvil se cierra, crea la pieza y después se expulsa a través de estos pines, ¿no? Generalmente esos pines tienen, lo podemos ver en ciertas, a ver si lo alcanzamos a ver en estas. Aquí dentro, de hecho estas también se las vamos a mandar para que las vean. Tienen unos circulitos, generalmente todos los productos plásticos tienen unos circulitos a lo largo de las piezas, ¿no? Eso es lo que deja a la marca el pin o el eyector.
en las piezas, ¿no? En todas las piezas plásticas existe eso. Bueno, entonces, como les decía, nosotros no podemos controlar las cadenas de los polímeros, ¿no? Entonces, a veces se enredan tanto que cuesta trabajo desenrollarlas. En este caso, por ejemplo, veríamos que la parte newtoniana, el polímero estaría muy enredado, ¿no? Es como si tuviéramos un estambre completamente enredado y le empezamos a jalar, ¿no? Pues casi no se movería muy poquito, muy poquito, muy poquito. Pero conforme vamos aplicando más fuerza, veríamos que esos estambres, esas líneas de estambre, se empiezan a alinear de cierta manera y empieza a bajar, en términos ya científicos, empezaría a bajar la viscosidad, es decir, empezaría a adelgazarse la viscosidad, ¿no? Y fluiría de una manera más fácil, hasta llegar a una región newtoniana inferior donde las cadenas de polímero, es decir, los estambres, quedarán completamente alineados y fluirían de manera ¿cómo decirlo? Pues de una manera pues, muy fácil, ¿no? Este tipo de comportamiento lo tienen todos los polímeros cuando están siendo procesados. Ajá. Esta bajada de viscosidad o puede ser producida con una fuerza, como les digo, a través del tornillo o a través de temperatura. Porque otra vez, cuando se empiezan a calentar, las cadenas se empiezan a alinear otra vez. Y con el movimiento se empiezan a alinear, ¿no? Y entonces empieza a fluir y empieza a bajar toda la viscosidad. Y esta es la zona de procesamiento generalmente de los materiales, de las inyectoras. ¿Ah? La viscosidad tiene que estar muy, muy bajita. O tiene que estarse adelgazando. Entonces, en las inyectoras, pues hay una serie de variables importantes. Una de las más importantes es la temperatura, después seguiría la velocidad, luego seguiría la fuerza o la presión y aún más importante las propiedades del material. Porque muchas veces el material viene húmedo y pues las condiciones de proceso no serán ideales, ¿no? Y saldría un producto. Hay otras cositas, hay otros defectos que se llaman líneas de unión que luego las pueden ver como, a lo mejor en este se le ve un poquito algunas líneas de unión, aunque este no debería de tener, pero se le ven, y algunos otros defectos, ¿no? Que tienen los luchadorcitos por ahí, y otras piezas, ¿no? Se les ven ciertas rupturas pues ciertas fracturas, se les verán a ese tipo de piezas. Bueno, entonces generalmente los moldes traen sensores. Esos sensores generalmente captan la presión y la temperatura. Y esas dos variables nos sirven mucho a las personas que nos dedicamos a la simulación de llenado de moldes para poder alimentar al simulador, es decir, al programa de cálculo, al software, y poder hacer las simulaciones. ¿Por qué sería importante hacer las simulaciones? Bueno, porque imagínense lo costoso que sería o lo costoso que es hacer prueba y error hasta que las piezas te salgan completas o te salgan sin rebaba, ¿no? Entonces, al meterlo al software, nosotros podemos predecir todo este tipo de cosas, si va a salir rebaba, si se va a llenar el molde o no se va a llenar, y todo ese tipo de cositas, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer una simulación y esos datos los obtenemos de los sensores que tienen los moldes. En este caso, como una curiosidad, pues se me había ocurrido hacer la de los luchadores de plástico, nada más que el diseñador, pues él es fan de Goku. Aquí están todos los datos, ¿no?, que metimos al simulador. Temperatura de masa fundida 288 grados, temperatura en molde 40, 4 puntos de inyección, ¿no? Pues él es fan de Dragon Ball Z y pues me hizo un Krillin, ¿no? O no sé quién sea este personaje. Y estos son los resultados que obtuvimos. Que es más o menos lo que vieron allá también en Seatec. Entonces les voy a poner un video. Miren, estas son las líneas de soldadura. Aquí se le ven, ¿no? Las podemos predecir con el software. Todos estos puntitos que ven aquí son líneas de soldadura. Y a veces ese tipo de cositas no es deseable porque la pieza se puede romper muy fácil por esos lados, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto sería al final. En la parte de abajo tenemos la temperatura en el frente de flujo. Vemos que al final, hasta que se llena la pieza, la temperatura es la más alta, que es de 295 grados aproximadamente. Aquí en la parte de arriba,
a la izquierda tenemos el tiempo de llenado, que más o menos el tiempo de llenado para esas 4 piezas es de 0.7 segundos. Como ven, se empieza a inyectar el material por esta zona y se distribuye hacia los 2 canales. Empieza por esta zona y se distribuye a los 2 canales para finalmente llenar a los 4 cleanings que están ahí. Del lado derecho sería la presión de inyección y vemos que el del lado, no, estos de las orillas hacia el frente son los que tienen la presión más alta. Los que tienen la presión más alta. Bueno, entonces, en este caso se concluyó que la pieza pues, se puede llenar muy fácilmente, pero la calidad no podría no ser aceptable porque podría crear rebaba, líneas de unión y otros defectos que se presentan. ¿Sale? Entonces, tiempo real de llenado será 0.77 y nos saca todo este tipo de datos, ¿no? Que ayudan a los ingenieros de proceso a configurar las máquinas y a adaptarlas para que los productos plásticos tengan la mejor calidad que se pueda, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias.